favor, algunas informaciones que sucedieron hoy día durante la tarde y este déjà vu que les venía diciendo, ¿no? Llamados a evadir el metro, el alza, acuérdense que estuvo congelado 2-3 años, y aquí hay imágenes que se empiezan a recordarnos lo que pasó en octubre del 2019. Metro de Santiago cierra varias estaciones por manifestaciones. Quinta Normal, Plaza de Armas, Santa Ana y Franklin son algunos de los afectados. ¿Tiene otra, Euge? Póngame otra, a ver. Ahí está. 4 años después, estudiantes vuelven a convocar evasiones masivas en el transporte público por aumento de la tarifa. Tal como en octubre del 2019, distintas agrupaciones se empezaron a poner de acuerdo. Secundario, entre centros de estudiantes, capitalinos y otros núcleos más radicalizados. Francisco Flores, me gustaría escucharlo a usted sobre este llamado a evasión del metro. Sí, antes de comentar esta situación, solo me quiero tomar 30 segundos por el punto anterior. En tanto, creo que la derecha está demasiado entusiasmada con llevar el Estado de Derecho a la Araucanía, con llevar militar a la Araucanía, pero les recuerdo que durante el gobierno de Piñera inventaron algo que se llamó Comando Jungla. Y el Comando Jungla asesinó por la espalda a un joven mapuche llamado Camilo Catrillanca. Y a su hermano menor los carabineros los torturaron. Y esos mismos carabineros, esa misma policía, levantó pruebas falsas, inventaron pruebas falsas en el caso Huracán. En el caso Huracán. ¿Por eso están presos? Con condena bastante baja y no todos. Están Y no presos, todos. son todos Muchos quedaron iguales, impunes. que son Muchos todos quedaron iguales. impunes. Muchos quedaron Contéstame impunes. eso. ¿Tú crees que Ese son todos es el iguales? Estado de Derecho que ustedes quieren llevar a la Ya, Araucanía. ahí está el Son ustedes los que Francisco, provocan a ti no te- la a ti absoluta no te violencia en gustan la militares. Araucanía. Lo que pasa es que Francisco- Niegan que hubo asesinato en el Espérate, Comando Francisco, Jungla. no, Niegan ahí no esa es, institución Francisco, porque lleva Francisco. violencia a la Araucanía. Es lo que a Ahora, usted le sobre el gusta, la punto en violencia. particular, A ver, ya, sobre el Francisco. punto en particular al que me preguntaron, creo que es importante dar cuenta de una situación de diversos ataques que han vivido los trabajadores, estudiantes, la población en general, que tiene que ver con alza de precios de los productos más básicos pues, debido a la inflación, debido a la guerra, etcétera, y ahora también en defensa de ciertas instituciones privadas como las empresas privadas de metro, etcétera, y el mismo gobierno nuevamente El metro otro público, ataque. compañero. Estatal. Es una combinación, público, es un híbrido. No, no es hay público. participación privada. Público, 100%. No hay participación privada. 100% público. No, le estoy preguntando, El ¿no hay Estado, participación usted es dueño privada? del metro. ¿Hay participación privada o no? No. Bueno, No hay, entonces no pues. estamos de acuerdo. Que el Si hay dueño es participación- Corfo y el Estado de Chile. Hay participación privada en el Averígüese. metro. Bueno, podemos después Ya. contrastar fuentes. Ya. De cualquier contraste forma, nunca. hay una sistematicidad en distintos ataques hacia los trabajadores. Sistematicidad de ataques a los trabajadores. Ataques con trabajadores. respecto a sus condiciones de vida, o sea, la merma en la capacidad adquisitiva de los trabajadores Producto de la inflación. evidente respecto a la inflación, también con respecto al alza del Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. pasaje, que es una medida que toma un comité de expertos Después alentado por de el Estado. 4 años congelados. Oiga, pero. Claro, y, claro. Y atacaron las estaciones de los poderosos de siempre. Y Como podemos ver las estaciones que atacaron de los poderosos de siempre. Vuelve a Entonces, ser Yo, mañana. yo creo que esa estacionaron situación- Santa Ana, Frente a esa- Franklin. que termine Francisco del contigo, Iván. frente Ya. a esa situación de vulnerabilidad, evidentemente, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, etcétera, tienen derecho a manifestarse, a ¿Usted está de acuerdo con eso? a no poner la Sí, otra claro. mejilla. ¿Usted está de acuerdo? Yo no podría decir férreamente que estoy de acuerdo con esa acción en particular. Con lo que estoy de acuerdo yo es que con los trabajadores, los estudiantes se pueden organizar y pueden defenderse frente a estos ataques. Mira, ¿o no? yo puedo o no contar pueden una- hacerlo no, frente, yo frente a la, le quería a lo que decir, es la Francisco, legítima protesta, una cuestión que de Francisco, todas formas está Francisco. garantizada hasta en esta A ver, Constitución. poquito- Iván, ¿no? Iván. Francisco, a ver, mira. 3 cosas. Primero, está bien que te guste el burro, pero con límite, ¿ya? Te lo digo sinceramente, es un dicho, el burro es que le gusta la ley del embudo, la parte ancha con la... Ah. Lo que tú estás planteando en la práctica es que, en este caso, los revolucionarios tienen derecho a joder la vida a los trabajadores que usan las líneas del metro de la zona central. No, yo no dije a los eso. empresarios. Yo no dije Oye, eso. pero ¿fueron a Alcántara a evadir? ¿Fueron a evadir a la ESA? No, a Santiago Centro. Porque ¿sabe lo que pasa con tantos ustedes? colegios, Que son muy ratones ustedes. Ustedes van y en vez de joderse a los poderosos, se joden al pueblo de Chile. Igual que en Traiguén, igual que en Cañete, igual que en Lautaro. No les da para hacer una cuestión más grande. Son, no voy a decirle al chileno, pero son ratones. Lo segundo que te quiero decir, tú eres padre, igual que yo. Tú irías en Carahue, en la P-72 entre Arauco y Tirúa, con chaleco antibal y no harías nada, no pedirías ayuda al Estado. Lo primero que haría sería pedir que se fueran los militares. Ah, ya. Eso primero que todo. No, ya. es inconcebible que haya militares Y en tú la escuela. cachai, Inconcebible. ya, te voy a decir una cosa. inaceptable. Por Y más tú de un cachai año. que esos delincuentes Terrible. han parado y han ejecutado a trabajadores de Puente Alto y Renca que no tenían nada que ver con la lucha porque eran trabajadores obreros
de forestales en empresas de seguridad, 2 los ejecutaron en el Fondo del Encanto sin tener nada que ver, así. ¿Te gustaría que te hubieran ejecutado a ti? No, así como Entonces es bien de choro, ninguna es forma, bien, de ¿sabes lo que ninguna pasa forma. contigo, Francisco? Y que ustedes son bien campeones para desde Ñuñoa, Maculo, la comuna que sea, defender a estos delincuentes, defender a No, estos nosotros vándalos, tenemos derecho a que no se defendernos, que es joden, otra cosa. que Nosotros nunca se tenemos joden derecho a al trabajador. defendernos. O sea, No. que nunca se joden al empresario que No, ustedes se nosotros nos suponen. organizamos por A ver, trabajo. Maca, me gustaría... Súper organizado. Muchachos. Súper organizado. Iván y Francisco, Sí, para hablar la Maca. No, sobre el tema de las evasiones del metro, a mí me gustaría saber si el presidente Abel Boric va a ser consecuente o va a pecar de hipocresía nuevamente, porque si es consecuente, apoyaría estas evasiones como las apoyó en octubre del 2019. Pero si quiere también representar a todos los chilenos, haría lo contrario. Y además también saber si el ministro Cataldo va a condenar estos hechos, porque provienen también de secundario, y cuáles son las acciones que está tomando el ministerio para evitar este tipo de Euge, manifestaciones violentas. ¿Tú tienes imágenes o tienes videos? ¿Tienes fotos? Esa foto, a ver. Hay destrozos, ya. ¿Qué más tienes? Sufriendo los empresarios. Subiéndolos hoy, los A ver, poderosos de siempre están ahí. Scarlett quería decir algo. Maca, te El falta- metro destruido, no, solamente agregar que cuando en 2019 ocurrió esto, se quemaron y se destruyeron más de 73 estaciones de metro que afectaban a las familias más vulnerables de Chile. Así es. Las personas que trabajan, por ejemplo, de Puente Alto hacia el centro de Santiago o hacia el sector oriente, se demoraban 1 hora y media en llegar a su trabajo. Cuando tuvieron el metro por meses sin poder recuperarlo, se demoraban 3 a 4 horas. Y está lleno de testimonios de esas familias, así que a los que están afectando a las familias más pobres ¿Qué pasa de con Chile. ellos? Scarlett. El testimonio es que el sector del frente en su minuto, digamos, dijo que levántese más temprano, solo para recordar. No quiero dejar pasar antes de hablar del metro un lenguaje violento, inapropiado, de analogía sexualizada con la del burro. O sea, yo por favor pido más respeto y no dejar no conoce pasar, un dicho, y no Scarlett. dejar pasar ese tipo de No sea mal comentarios pensada, violentos. No es de mal pensar. Aquí Ese es un dicho cualquiera, de campo. oiga, no venga aquí a lavarse no las tiene- manos no, con es algo que no que tiene dijo y nada que ver con lo que hágase usted está cargo, pensando. hágase No cargo de piense sus mal. palabras. Dicho lo anterior y pidiendo respeto, piense mal. porque ese tipo de, en el fondo, de detallitas violentas es lo que hemos visto últimamente, en el fondo, nos tiene como nos tiene. Respecto al metro, nosotros como liberales, por supuesto, jamás vamos a Usted validar liberal. la Ahí está. violencia como mecanismo de solución de los conflictos. ¿Ya? Estamos claros. Ahora, yo creo que más bien lo que hay que hacer es preguntarnos por qué. ¿Por qué se ha naturalizado? ¿por qué? Oye, déjame hablar, Vale, por vale. favor. Si no estoy Respeto. interrumpiendo. Yo no te por favor, interrumpo muchachos. a ti. A ver, Así que te pido respeto. muteame el panel de acá, por favor, completo, teniente. Completo. Sí, bueno, para que termine la voy escala. a seguir, ya que aquí cuesta que te No, le no, damos no, yo que respeto me cuando preocupo. habla. Muchas gracias. Lo que quiero decir es que en realidad esto nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal para que la violencia sea la forma natural de Pero solucionar Scarlett, los acá conflictos. descongelaron una tarifa que llevaba congelada 4 años. Pues pero estamos hablando del hecho de la violencia de llamar a protestar, ¿o no estamos hablando de violencia? Rodrigo, Yo voy a hacer mirando la camarita y a Francisco. pero este año. Este año, ¿no? Este año, no se me vaya para atrás, no me vaya a la colonia. Ya. Chile es uno de los países que más impuestos paga de tipo indirecto. Usted cuando prende la luz, IVA. Usted pan, IVA. Leche, IVA, cigarros, ¿Quién la benzina. paga? La La mitad clase de la media. benzina es impuesto. Usted, La clase cuando llama y dice que el pueblo tiene derecho a hacer eso, ¿usted realmente cree que usted no afecta a las clases más desposeídas cuando usted le tira, por ejemplo, un tarro de pintura a Carabineros? ¿Y qué solución? Pero no, pues ahora viene. Usted eso lo paga el Subir Estado. la tasa de inflación, La- la tasa de la- interés. el paradero lo paga el Estado. ¿Sabe cuánto cuesta un semáforo? Lo ayudo. 50 millones de pesos. Que usted lo haga tira y que usted le llame a quien. ¿Y sabe quién lo paga? Lo paga cuando la cuenta lo quemaron en Renca. Cuando los cajeros automáticos y el Banco Estado lo quemaron en Renca, tuvieron que ir a otro lugar, a otra comuna. Lo mismo pasa en San Miguel. Llamar a la gente, pónganse vivos, chiquillos, ciudadanos, pónganse vivos. No compren, no sean carne cañón. No sean carne cañón. Porque los más pobres son los que pagan, porque al final todo eso se paga con impuestos. Y los impuestos, ¿saben cuál es el impuesto más regresivo y más injusto? El IVA. ¿Y sabe quién es el que paga más IVA? Los más pobres. No sean vos, ciudadanos. Francisco, ¿usted quiere decir algo? Sí, no, es que el panel de la derecha criminaliza totalmente todo lo ocurrido tanto hace unos años atrás en los metros como lo que ocurre ahora, pero ¿qué soluciones dan ustedes finalmente para las carestías de la vida contra la inflación? Que subir la tasa del interés con el Banco Central y se quedan ahí. Hablemos naturalizar como que no se subió hace 3 años, Hablemos este de precio, eso. como si fuera Hablemos de natural impuestos, la hablemos subida de de los impuestos, precios. No, no son fenómenos naturales, son fenómenos económicos Pero si que se todo pueden el mundo, contrarrestar. pero si todo el mundo está con No, inflación, no es natural. Francisco. No es, sí, Todo el pero no mundo. es natural, no es natural. Es parte de un sistema económico que
tiende hacia el alza de los precios, pero eso no es obligatorio, por decirlo de alguna manera. No es obligatorio. No es obligatorio que ocurra. Entonces mi pregunta es, bueno, para que se puedan explayar, porque tanto que criminalizan la organización y la protesta social por los conflictos que están acaeciendo hoy en día, pero no dan ninguna solución, están parte de un proceso constituyente que no quiere cambiar absolutamente nada y por eso la gente hoy día lo rechaza. Nadie quiere ese proceso constituyente porque no hay ninguna solución. Si ni siquiera han a los leído el conflictos. texto, todavía no hay Pero texto, yo lo creo están que rechazando. El borrador ya está. Oye, pero sí, hay algo que es cierto, que se negaron al impuesto a los más ricos a propósito A de ver, muchachos, a ver. Mutéamelo todo. Déjame ordenar un poquito el programa, muchachos. Nos metimos en el tema Macrozona Sur, que yo no lo tenía en la pauta, tema Macrozona Sur, y decidimos subirlo a último minuto porque me parecía que era un tema importante y es relevante para todos. Así que les quiero pedir que por favor me ayuden, muchachos, y vayamos resolviendo los temas que tengo. Pancho, no, espera un poquito. Pancho Rego, a Muy ver. cortito, a ver, Tocayo, nosotros no criminalizamos la protesta, no mienta, nosotros criminalizamos a los vándalos, a los delincuentes, a los que destruyen, a los que quemaron los metros, a los que se jodieron a los trabajadores y al pueblo esforzado, a los que destruyeron los paraderos de micro, a los que saquearon las farmacias, a los que saquearon los supermercados, a los que quemaron las micro, a los que quemaron las iglesias, a los que destruyeron Plaza Italia y Plaza Baqueano. Por favor, amigo, con todo respeto, hagamos la separación entre delincuentes, vándalos y el derecho legítimo a protestar que está consagrado en la Acuérdense Constitución. que le hicieron una ceremonia a los encapuchados. Sí, por eso yo no te voy a dejar pasar esa porque eso es una mentira en televisión, amigo. Nosotros nunca lo hemos hecho y te lo quiero dejar súper claro. Muy claro. Segundo, desde la política, hay gente que sí validó esos mecanismos de violencia. Y por eso yo puedo entender a Scarlett cuando ella me dice yo soy liberal, desde el Partido Liberal lo criticamos, pero ustedes en su momento fueron parte del Frente Amplio, ustedes negociaron con el Frente Amplio. Giorgio Jackson tiene un tuit donde un grupo de vándalos secundarios ingresan rompiendo todo con un epígrafe que dice gracias totales. Ese es el Frente Amplio. Entonces, amigo, cuando usted me diga que ustedes no han validado la violencia, yo le digo, vea con quién se junta porque puede amanecer mojada. No, pero que ustedes se olvidan que fueron millones de personas las que pusieron en el Oiga, tapete los pero conflictos del Francisco, 2019. Scarlett, Millones de personas. Ya, a ver, O no, olvidamos de Giorgio Jackson ya. Scarlett. ahí está Oh, lo que hablaba Pancho Rego. Este es un tuit del año 2019. Gracias totales, cabros, pollito Nalso. 15 El de gatito, noviembre no el 2019, gatito. Giorgio Jackson ahí, gracias cabros, evasión, destrozo. Fue tu ministro Express, Cuando se cerró fue el tu proceso ministro de Desarrollo constitucional. Social, era tu diputado, Bien, es el fundador de Revolución Democrática, es el articulador del mecanismo. Yo por Eso respeto es a Scarlett, el Frente Amplio. por respeto a Scarlett, que tú malentendiste, Scarlett, te voy a leer. ¿Te gusta la del burro? Descripción. Dedicada a todos aquellos que les gusta molestar, pero que no que no los molesten. Tal como los burros, que parece que les gusta molestar, pero no recibir ataques de vuelta. Muy Cultura elegante. popular. Cultura Eso popular. es. Y además dice, hijito, su papá que se lo dedica a Gonzalo Inter. Es un tipo educado, se trata de un muchachillo que hace alarde de lo que hizo, pero en realidad siempre todo es mérito de la familia. Agencia de lobby, ¿nos dice por ahí? Agencia de lobby Disculpa, famosa. yo No, creo no que lo dice. quiero- Ajá. le quiero contestar a Francisco, ¿puedo? Puede contestar. Mira, Francisco, ¿sabes dónde está? Porque delante tú me preguntaste, mira, el problema que nosotros tenemos hoy día y que no ha sido cambiado por ningún gobierno en la concertación. Nosotros en el año 70 éramos el tercer país más pobre del mundo. En ese momento se hizo la siguiente matriz. Se dividió el país en tres partes. La primera era minería, la del medio eran fruta y verdura, ¿cierto? Para exportar. Y la parte sur eran las forestales con el decreto 701. La idea era traer dólares y con esos dólares comprar parte de la canasta para comprar alimentos para consumir en vender Chile. materia prima bajo Y tirar la materia. ¿Estamos de acuerdo, eh? Ya. Eso, Materia prima bajo precio, súper bien. escúchame, si estamos de acuerdo. Y eso funcionó en ese impacto. Del año 1990 a la fecha no hemos cambiado la matriz productiva. No hemos aprovechado el tema del litio. El cobre, usted sabe que el cobre hoy día que le llaman el sueldo de Chile no representa más del 10% del PIB. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo vendemos por precio futuro. Nosotros ya sabemos eso. El cobre nos está 5 quedando acá. millones de dólares. Y la 5.000 pregunta, millones de y dólares. tenemos los incentivos. ¿Sabe lo que pasa usted con los gobiernos que no han aportado al ciudadano? Yo ahí estoy de acuerdo con usted. Gracias, Pero Nicolás ¿sabe qué? Aguirre. Pero ya sabemos hoy día cuál es el problema. Lo que pasa, y mira, sabemos de que estamos enfermos, sabemos que es la solución, pero ¿quién la hace? Eso es lo que yo le pregunto, Francisco. Yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí está la matriz. Hay que cambiarla, pero hagámoslo, hombre. Claro que Súper sí. cortito, Hay que súper tocarlo cortito. Seguimos los rascando empresarios. dedos, claro. Hay que tocar los intereses de los empresarios. Ya, Scarlett, cortito, por favor. Lo que trato de decir es Sí. que tengo- A ver. Sí, bueno, tres cositas. Yo agradezco que haga la aclaración precisamente bajo el ambiente que hemos vivido últimamente de discursos de odio, misóginos, de ataque a la ministra de Cultura, por ejemplo, que la han tratado de prostituta. O sea, hay que condenar ese tipo de acciones y agradezco que lo aclare. ¿Sabe por qué? Porque al final
una cosa es el mensaje y otra cosa es la interpretación del mensaje de todos aquellos quienes nos ven. Por eso es importante que lo haya aclarado y por eso yo también dije no voy a dejar pasar esto y qué bueno que lo haga, qué bueno que lo haya hecho y qué bueno que haya aclarado para que no se malinterprete, porque no podemos aceptar ese tipo de comentarios y tampoco también pediría que aclare qué es eso de amanecer mojada. Yo por lo menos no entiendo el concepto. Cultura popular nuevamente. Si ¿De acuerdo con niños aparece mojado? Con niños. Es que acá no se puede. Lo segundo, pongan un pitito para que podamos hablar. Rapidito, estamos de acuerdo por materia de impuestos, quienes pagan finalmente los impuestos de Chile es la clase media, la clase más pobre a través del IVA. Entonces díganme por qué la derecha se ha negado constantemente a hablar sobre el pacto fiscal, sobre la reforma tributaria y por qué no quiere que se le cobre un impuesto a los más ricos. Y a propósito del litio, el presidente acaba de hacer un cambio de gabinete donde hizo un cambio estructural en todo el Ministerio de Minería precisamente porque sabemos que se viene lo del litio, que es una gran oportunidad para Chile. Ahí está las últimas declaraciones de Scarlett. Y ahí está Giovanni Calderón, ¿cierto?, encarando al presidente de la República como uno de los grandes responsables, ¿cierto?, de lo que está sucediendo en las afueras de los estadios y adentro de los estadios, bajo los argumentos de la romantización del delincuente y del barra. Hay una declaración, porque siguen apareciendo declaraciones, y esta es insólita, porque mira, es el ministro de Seguridad, el nuevo ministro de Seguridad. Cordero y romantización de barras bravas en estallido. 2 puntos. No se puso atención en algunos efectos colaterales. Parlamentarios de esa época, como los diputados Boric y Jackson, celebraron que las barras se plegaran a las manifestaciones. A ver, ¿le metió un tuit también o no Poduje o no? ¿Se cruzó o lo quiere poner después? A ver, ahí está. Gabriel Boric Font, este es el 2019, 23 de noviembre de 2019. Sobre lo que está hablando el ministro de Seguridad. Perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros. Hablando de las 2 barras. Poduje, ¿tiene el tuit de Poduje o no? A ver, o le contestó a Cordero. A ver, vamos. Ahí está. ¿No se puso atención? Pregunta Poduje. En realidad validaron y vitorearon a los barras bravas en el estallido, @Luis Cordero Vega, partiendo por Boric. Ayer, quiero mandarle un saludo a Poduje, ayer mandó una presentación, de verdad, extraordinaria. Muchachos, si me suena un poquito el sono, porque a Auge lo estoy escuchando un poquito bajo. Hoy día habló alguien que voy a tener este viernes en la entrevista, vamos a tener un mano a mano, que es uno de los candidatos presidenciales que está subiendo y que fue presidente de la NFP. Póngame por favor las declaraciones de Harold Mike Nichols, ahí está. En términos específicos, si usted llegara a la moneda, ¿cómo desarticula a las barras bravas, por ejemplo? No, yo las prohíbo, se acabó. Si no hay que desarticularlas, hay que prohibirlas. ¿Pero eso qué significa en términos concretos? ¿Declarar las organizaciones criminales, por ejemplo? En algunos casos sí, pero en otros no son criminales, pero hay que prohibirlas igual. Se prohíben las barras en Chile. El que quiera apoyar, apoye de manera espontánea, como es en España, en Inglaterra, en todos los países se prohíbe. No es que yo quiero entrar con el bombo, 2 lienzos, y decir, está prohibido. No venga a esto, anda a otro espectáculo. Ahí están las declaraciones de Harold Mike Nichols, que va a estar este viernes con nosotros. Le agradezco a la gente de CNN también que nos facilitan estas imágenes. Arranco. Sí, Harold, corríjame, sacó a la barra de la selección, ¿o no? No se puede entrar bombo, lienzo, absolutamente nada se puede entrar al estadio. En la época ahora de la selección chilena. De hecho, bueno, los jugadores también se quejaron un poco de eso. Ya, arranco presentando a los que me acompañan esta noche, día martes, en vivo y en directo, sin filtros. Pancho Rego, ¿cómo está? Bienvenido, Bien, Pancho. Gonzalo, primero partir desmitificando ciertas cuestiones. Es falso que no se pueden ingresar lienzo y bombo al estadio. La verdad es que cuando las barras están organizadas y la delegación presidencial sí lo autoriza, se pueden ingresar ese tipo de elementos. Sin embargo, acá hay que hacer una reflexión de carácter política. Es difícil no meterse en el tema. Se los dijimos. Esa es la frase que yo creo que resume toda esta discusión. Se los dijimos. Y a los muchachos de izquierda radical les costó 6 años darse cuenta que el estallido delincuencial fue organizado. Y se los dijimos todos sus tonos. Y la verdad, había que ser un poquito idiota para no darse cuenta que cuando se queman 70 estaciones del metro, se destruyen 70 estaciones del metro y 20 de ellas terminan absolutamente quemadas de forma simultánea, hay que ser un idiota para pensar que eso no estaba organizado. Y se los dijimos con todas sus letras. Son organizaciones de carácter criminal. Que vendían la pomada de que habían estado peleando durante mucho tiempo y que ahora se tenían que organizar. Cuando hablamos de primera línea, hablamos de delincuentes. Cuando hablamos de primera línea, hablamos del lumpen.
hablamos de personas violentistas, hablamos de aquellos que querían destruir el orden establecido, hablamos de plano de la lacra social más inmunda que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y no son solamente las barras, son también los delincuentes que utilizaban estos espacios para destruir el mobiliario público y el mobiliario privado. ¿Qué es lo importante en este momento? Entender que aquí hubo conducción política del estallido delincuencial, y esa conducción política sin duda la tuvo el Partido Comunista. Y la conducción delincuencial la tuvieron las barras bravas. Entre ambos generaron una simbiosis respecto de la cual se generó un destrozo que este país ojalá nunca más vuelva a vivir. Estos delincuentes son los que nos cagaron la vida durante meses a todos los vecinos de Chile. No solamente a los vecinos que estábamos en Santiago Centro o a los vecinos que sin duda fueron los más afectados, los que estaban en el eje de Plaza Italia. Pero hoy día, después de 6 años, nos estamos dando cuenta que estos mismos pendejos que hoy día nos están gobernando son los que salían a las calles a azuzar a estas barras bravas. Son los mismos que decían que estos eran unos valientes luchadores. Son los mismos que decían que por fin el pueblo se había organizado. Son los mismos que romantizaban a las barras bravas y romantizaban a la primera línea. Son los mismos imbéciles como Kramer, que hicieron una apología al perro mata carabinero en plena Quinta Vergara. Así un imbécil que con todas sus líneas salió a defender a las barras bravas y también a la primera línea. Son los mismos imbéciles que le hicieron una especie de tributo a esta primera línea en el ex Congreso de la República. Son los mismos imbéciles que gritaban e insultaban a carabineros. Ustedes saben a qué me refiero. Son los mismos imbéciles que atacaban a militares en Plaza Baquedano y en Plaza Italia. Hoy día esos imbéciles nos están gobernando y no se hacen cargo de la cantidad de imbecilidades que dijeron durante todo ese tiempo para justificar su llegada al poder. Estos violentistas hay veces que tiran piedra, pero hay veces que también usan corbata y terno, o en algunos casos chaquetas sin corbata, pero son los mismos que romantizaron la violencia y son los mismos que hoy día son culpables del desastre que estamos viviendo en los estadios chilenos. Ustedes, políticos de izquierda radical, son los responsables primarios de que estas barras hoy día estén organizándose para seguir generando delincuencia en los estadios chilenos, porque no son piños, son organizaciones criminales. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Suave. A propósito, creo me parece que fue lo encararon, ¿no? El fin de semana. Sí, fue viral. Ha sido un día de declaraciones, Euge. Yo sé que tú también tienes preparada otra declaración, ¿o no? A ver, póngala por favor en el wall. A ver, ponga el 7, por favor. Ahí está. Cámara condena actos irracionales de violencia en el estallido social con votos en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista. La diputada Emilia Schneider defendió la postura de su sector señalando que reivindicamos el derecho a la manifestación social y condenamos tajantemente la violación a los derechos humanos. A ver, póngame la graf, por favor, y profesor Poduje y la declaración de Emilia Schneider. Lo que pasa es que el Partido Convergencia Social tiene una debilidad por la violencia que ya está llegando a nivel. Ahí está la declaración de la diputada Schneider. Desde la izquierda nunca hemos tenido un complejo con condenar la violencia y la delincuencia, a diferencia de ustedes, que aún justifican el terrorismo de Estado de la dictadura de la que fueron parte. Lo que sucede, colegas, es que reivindicamos el derecho a manifestación social y condenamos tajantemente la violación de los derechos humanos donde sea y cuando sea. Yo le quería decir, diputada Hernández, recordarle que su cerebro retulante, que es el diputado Winter, ¿ya? Que es casi una lumbrera a esta altura, creo que es Convergencia Social, sacó una foto con el presidente Boric, entonces diputado, machismo el diputado Winter. No, machismo de la comparación y lo que haces con los dichos de la diputada No, Schneider. no, hombre, no estoy criticando a la diputada, estoy criticando a Winter y al presidente Boric, que sacaron una foto con Víctor Keipul. Víctor Keipul que dice, si no entran, con permiso mío, se van de tiro. Tierra liberada. Segundo, el diputado Winter se arrepintió, Winter, que es de tu partido. ¿No? ¿Ah? ¿Tiene títulos sobre las propiedades de Temuco-Cuyo, no? Vamos a hablar de eso al tiro. Gonzalo Winter. Porque si alguien entra a la propiedad suya... ¿Puede bañar un PDI en la cabeza? No, si ¿Puede es que alguien dispararle? entra... No, déjame, no, respete. Si es que alguien entra a ver, a tu casa... Usted sabe que... Tú dejas que cualquiera entre sin una orden de allanamiento. Usted sabe, tenían orden de allanamiento, la PDI, y mataron al inspector Valcarce. ¿Usted quiere defender el asesinato del inspector PDI? No, porque eso no nos faltaría. Para nada. Entonces no hable tonteras porque tiene nada que ver con el ingreso. No, le estoy dando una orden a allanar a un traficante. ¿Se entiende, no? Yo le estoy preguntando ya, tenían si orden tiene acuerdo o no. Y balearon. Es un caso tenían concreto. orden y balearon. Y ahí está el diputado Winter con su banderita y el diputado Boric con su banderita.
El diputado Boric además dijo que las evasiones masivas, diputado y presidente de su partido, eran un acto de desobediencia civil. El presidente de todos los chilenos en todo caso. De desobediencia civil. Está hablando de antes. Escúcheme, usted que le gusta criticar solo a Revolución Democrática. Su partido, su partido ha hecho de la defensa de la violencia un caso en manifiesto. Déjeme decirle, el presidente calificó de desobediencia civil evasiones masivas que dejaron trabajadores del metro heridos, gente con crisis de pánico, los delincuentes juveniles que entraron que ustedes ampararon. Déjeme seguir. Votaron en contra de la ley de barricada y cuando Winter vota a favor pide disculpas por votar a favor. Felicitaron a las barras bravas. Entonces su partido, Gustavo, tiene un historial de apoyo a la violencia, por lo cual deben ser formalizados sus dirigentes en cualquier país desarrollado. Sí. Primero por los daños que han generado. Winter, Joemans, el mismo presidente Boric en algún momento. Yo espero que sean formalizados. ¿Saben los daños que han generado? ¿Me permite, por favor, que ha interpelado a Convergencia Social y no puedo permitir? Sí, es un partido que promueve la violencia. Esta especie de posverdad a la que estamos acostumbrados al señor Iván Pú. ¿Cuál posverdad? Lo que está diciendo acá, y voy a llamar un poquito al orden, a la racionalidad, estamos tratando de comentar las declaraciones de la diputada Schneider. Lo primero que dice la diputada Schneider en las dos primeras líneas que no hay complejo en condenar la violencia y la delincuencia. Entonces, quiero decirle lo siguiente. Mentira. Pero si me deja terminar. Que termine. Durante el estallido social, efectivamente, y como ocurría desde antes del estallido social en cualquier manifestación masiva, había siempre unos delincuentes, un grupito de delincuentes de 100 o 150, que lo que hacían era hacer destrozos. Que lo recibieron en el Congreso. Y el presidente lo felicitó. Esto no es excepcional en el caso del estallido social, déjeme terminar, donde hubo además una ineficiencia por parte del Estado en mantener el orden público. Y además hay otro problema. En muchos de estos casos se sabían y no tienen militancia política, le quiero decir. Gustavo, ¿qué hacemos discutiendo el 5 de septiembre? Sobre los hechos de octubre, o sea, precisamente es lo que la derecha quería lograr. Exacto. Tratar de empatar la discusión sobre el golpe de Estado con lo que ocurrió en octubre. Y en octubre podemos discutir. Sobre la violencia lo hemos discutido en este programa muchas veces. Mira, lo hemos discutido muchas veces en octubre. No tengo problema en dar la discusión entre los defensores de derechos humanos y los defensores de los semáforos. Pero ahora estamos hablando sobre la discusión del 11 de septiembre. Y ahí sí cobra una pregunta importante, si condenan o no el golpe de Estado. A ver, y esa es la discusión. Muchacho, yo iba a contestarlo de no, te dije a ti. No, yo sé lo que se A ver, muchachos, tranquilo. Muteame. Yo sabía. A ver, muchachos. Sí, don Iván, yo voy para allá. Quiero escuchar un poquito el abuelo y después me paso a los defensores de los semáforos, como dice Javier Pineda. Mira, yo quiero explicar que creo que todo esto es francamente un poco inútil, esta discusión. Sí. Porque en realidad las volteretas que se ha dado Boric y todo su gobierno son brutales. Entonces, lo que dice Iván, lo que dice Magda, respecto de que avalaron o no avalaron, todo eso ha quedado en el vacío porque se dieron la vuelta completa. Y entonces hoy día sí condenan, no, pero esto a nivel declarativo. Mira, yo creo que nos tienen entretenidos. Si para algo ha servido lo de los 50 años, esta celebración, conmemoración extraña que ha manejado el gobierno, ha sido para tapar, el escándalo del robo, del saqueo vía fundaciones. Exacto. Entonces tenemos a los ministros haciéndose los locos, pasan piola y todo el mundo discutiendo respecto de esto. Exacto. Cuando sabemos que Boric se dio vuelta la chaqueta una y otra vez respecto de las reivindicaciones sociales. Eso no es cierto, abuelo, porque ¿cómo no va a ser cierto? Yo te voy a decir por qué no es así. Porque, déjame terminar. Es porque una cosa son las investigaciones por corrupción que siguen un curso paralelo y otra cuestión distinta es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Son dos cosas diferentes. En términos... Fíjate que, pero Gustavo, ¿cómo vas a decir eso? Todo eso ocurre. La realidad la estamos viviendo ahora. Este momento es la realidad. En esta foto tenemos la conmemoración de los 50 años con declaraciones como la del suicidio del general que se suicidó, como esto que declara esta diputada, etcétera, y miles de otras cosas, pero déjame terminar. Y en paralelo el Contralor dice que la plata que se robaron no la van a devolver en 10 años. En paralelo el ministro Montes no renuncia. En paralelo la directora de la DIPRES tiene la escoba y no renuncia, etcétera. ¿Cuál es la escoba que tiene la directora de la DIPRES?
tapar el escandaloso escandaloso robo, el saqueo a los más pobres de este país. A ver, Eli. Yo quería referirme a unos dichos de Javier en relación a los semáforos. No sé si decirte Severus Snape o Harry Potter, porque en realidad me confundo en el personaje que tratas de presentar. Cuando tú hablas y arrogas este derecho a la defensa del derecho humano, y nosotros, los que estamos en este panel, a la defensa de los semáforos, sí te digo, la defensa de los semáforos también es parte de los derechos humanos esenciales. ¿Sabes por qué? Porque con los semáforos se controla el tránsito y es un concepto de seguridad para la ciudadanía. Entonces, cuando tú tomas un discurso tan básico como decir yo defiendo los derechos humanos y tú defiendes los semáforos, déjame decirte que te equivocas. Entonces, ubícate, porque cuando tú quieres defender los derechos humanos es para todos y de todos lados. Y déjame agregar. Que quede claro que también estoy a favor de los semáforos. No, yo quiero decir dos cosas. Primero, quiero recordarle a Gustavo esto. Es una metáfora. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos a estos estudiantes. Les debemos la revuelta a estos estudiantes que evadieron el metro. Tenemos que estar agradecidos. Esto ha sido maravilloso. ¿Usted se acuerda de eso, no? Era su presidente. Vuelto loco con la destrucción que estaban generando los vándalos. Eso es lo primero que quiero decir. Pasándose el torniquete por debajo. Sí, así que no diga usted que no han defendido la violencia porque estaba emocionado. Casi le hace una estatua a los delincuentes que rompieron el metro. Después le quiero decir a señor Pineda que lo que usted llama semáforo sube la línea 4 del metro Puente Alto, la línea 5 del metro a Maipú, a Pudahuel, que dejaron 2,5 millones de personas sin metro. ¿Sabe lo que fue eso? ¿Quiénes fueron? ¿No? ¿Sabe lo que fue eso? ¿Quiénes fueron? La primera violencia. línea tuya. Y La primera línea que ustedes recibieron en el ex Congreso aplaudiendo. Yo no lo recibí. Oye, pero déjeme terminar. Es una violencia que ustedes... cubana o la venezolana. violencia que ustedes... No, cubana nada. No, venezolana. Menos. Yo escribí un libro del tema, no me venda cuento usted. Y le quiero decir además que esa violencia que Atria se emocionaba diciendo que fue necesaria para que pudiéramos escribir este mamarracho que les votamos en defensa de Atria, tiene un foro muy bueno con Carlos Pérez en torno a la defensa de la violencia, para que no la atribuyan gratuitamente. Viven de la violencia. Justifican la violencia. Fernando Atria, de su casa de 28.000 UF. Fernando Atria, de su casa de 28.000 UF, en Pedro Aldía Norte, con su biblioteca de 2 pisos, estaba fascinado mientras destruían locales en Puente Alto, en Maipú. Porque así son tus líderes, son unos pijes. No es el líder mío, yo competía a Fernando Atria en las elecciones, así que no... La izquierda caviar le encanta que se quemen los sectores populares y habla de semáforos cuando le queman el metro, queman pymes, destruyen empleo, ¿ya? Y después dicen que era una violencia necesaria para llegar al momento cúlmine donde les volamos la A con el rechazo bien merecido lo tenían. La defensa de los semáforos, y usted no defienda... Podría ser parte de la doctrina futuro. No, yo estoy defendiendo a la gente que se quedó sin metro. Abuelo Pancho Rego. Que se quedó sin metro. Oye, Pablo, sin metro. Pásale la antiparra mientras tanto para que me pueda mirar. Me faltan algunos. Abuelo. Yo quiero rendir otro homenaje a Gabriela Lesparte. Creo que la pauta de Pablo Paredes está resultando fantástica. La minuta de Paredes está funcionando. Nos tienen, a Iván lo tienen hablando de esto, a la Merve, a Eli la tienen hablando de esto. Claro, y mientras tanto, la impunidad campea. ¿Por qué no nos concentramos en lo verdaderamente relevante? ¿Cuál es la impunidad mientras? A ver. ¿Cuál es la impunidad si las investigaciones de la Fiscalía Nacional están en curso, hombre? Pero es que sabéis que te lo he escuchado 2 veces. Te he escuchado 2 veces lo mismo. No, pero es que no corresponde. Pero claro los que casos de corresponde, los casos de corrupción están en el Ministerio Público y se están investigando. Hay un responsable político, pero déjame, pero es que parece que la razón no es capaz de convencerte ni de persuadirte. Tú alzaste la voz para interrumpirme. Es que en este programa tú has dicho en 2 o 3 oportunidades exactamente lo mismo y es un error craso. ¿Y por qué es un error craso? Porque los casos de corrupción están siendo investigados por el Ministerio Público. Eso tiene sus tiempos y concordemos todos, lo conversábamos antes del programa, que los tiempos hoy día del Ministerio Público, sus investigaciones son francamente lentos y eso es un problema de carácter social que hay que resolver.
Y la responsabilidad política, oye, ¿por qué te pasáis por la cola? Pero si la responsabilidad... Comentan los problemas del la responsabilidad política. La responsabilidad política. Dime una cosa, ¿por qué Carlos Montes no renuncia? ¿Por qué la directora de la DIPRES, que es la que facilitó el mecanismo para que pase esto, sigue en el cargo? Es una irresponsabilidad del presidente de la República. ¿Cómo no se abren los pantalones y va a sacar a la persona que tiene el gallinero abierto? La semana pasada, hace un par de días, salió el informe de la comisión asesora, la comisión Jaraquemada, respecto de el mecanismo el mecanismo de transferencia a las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque da cuenta, déjame terminar, da cuenta dentro de sus conclusiones y dentro de su investigación que existen una serie de forados o espacios dentro de nuestro ordenamiento que no permiten un control efectivo, entre otras cosas, en tema de glosa, entre otras cosas, de tipo de normativa aplicable. Los pagos para robarse la plata. Lo que te estoy diciendo que este gobierno está tomando medidas concretas. Muchachos. Entre una circular número 20. Muchachos, necesito frizar atrás, mutémelo a todos, por favor. Profesor, quería decir... Pancho Rego. Yo tengo un mensaje tiene un mensaje de utilidad pública. No me digas. Sí. A ver. Víctor Chanfró está detenido hace 12 horas. Se le quemó algo, parece. Disfrazado escolar, tiene 28 años. Y dice si le pueden mandar un Uber Eats, porque no ha comido en 12 horas. Son 12 personas, hay 4 que son veganos, 2 quieren sushi y dice que se puede mandar algo. Yo le quiero decir al señor Víctor Chanfró, Matt, que es un delincuente, que dejó a 400.000 personas sin rendir la PSU. Que no es estudiante. Sácate el uniforme, viejo, ya estáis viejo, hediondo. Tú con el nombre del abuelo, ofendiendo la memoria de tu abuelo para hacer pura brutalidad, encadenarte a las rejas, ponerte ketchup y ahora andar pidiendo que te traigan comida en una comisaría y tuiteando un iPhone. No seas caviar. Eres tan caviar, Chanfró. Eres tan caviar que tuiteas de una comisaría, po. Lo único que te falta es que te grabé el carnet y que grite Ruth, como se reía el Cesarito. Dejen hacer del loco con este viejo disfrazado de estudiante, que lo único que hace, ¿cierto?, es joderle la vida a la gente, como lo hizo con los estudiantes. Y no te va a llegar el Uber Eats y a lo más te mandamos una comida chatarra, que es lo que te merecí. Javier, ¿usted quería decir algo? ¿No? A ver. Una aclaración, Chanfró sigue siendo estudiante. Estudia Derecho en la Universidad. No. ¿Y por qué se disfraza de niño? Esperemos que no se titule por el pero es estudiante. ¿Y por qué se disfraza de niño de liceo? Pregúntele a él. No. Solo voy a decir que es estudiante. Yo quiero aclarar una Y no cosa. se llama Víctor Chanfró tampoco. Estudiantes son las personas que estudian. que cursan y estudian, no los activistas políticos los que se meten para echar yo pensé que estudiante era el que tenía el certificado de alumno regular reconocido por una institución educativa. Pero no, los que estudian. Las universidades tienen 1000 años. Y solo desde el siglo XX hay política en las universidades. Pero sí es relevante el tema que estamos viendo respecto de cómo el Frente Amplio llega al poder validando primero las mentiras y segundo la violencia. Y yo se lo digo con todo respeto, el Frente Amplio tiene esa hipocresía innata que él es propio de ellos. Porque ahí Emilio Sanaire decía, atacaba a Piñera, de nuevo atacaba a Piñera. Claro. El violador de derechos humanos. ¿Pero no está en la moneda ahora? Pero el presidente de la República le decía, usted está avisado, presidente, lo vamos a llevar a los tribunales internacionales. Gabriel Boric, el mismo que lo invitó al cambio de mando en Paraguay, arriba del avión, conversaron, se dieron un abrazo y después lo invitó a tomar, y después lo tomó a tomar tecito, ¿cierto? Parece que eso es la jerga popular, creo que se llama voltereta. Y lo segundo, ¿cómo se llama? Gustavo. Se llama hipócrita. ¿Cómo se llama Gustavo? No, Gustavo. Se llama que está interesante. A mi juicio se llama responsabilidad. Que termine Pancho Rego, muchachos. La gente sacará sus propias conclusiones en la calle, en las casas viendo el programa. Y yo digo que el presidente es un mentiroso patológico y digo que es el señor Voltereta. Es mi opinión y el argumento con cierto hecho. Y en la materia de violencia, parece que el Frente Amplio, los muchachos del Frente Amplio se le olvidan declaraciones de sus dirigentes. Si fue Giorgio Jackson el que dijo gracias totales, muchachos, cuando estaban destrozando el metro. Gracias totales. La misma diputada Schneider, que estaba acá defendiendo de que ellos habían votado en contra de esta declaración en contra de la violencia, fue la que llamó públicamente a disolver Carabineros. Sí, pues. ¿O se le olvida también, muchachos, eso? Porque eso es la historia de ustedes. Policía política. A ver,
es Camila Vallejo, me salto del Frente Amplio y Partido Comunista, para mí son lo mismo realmente, y todos los partidos del Frente Amplio para mí son lo mismo, ¿ya? Pero el Partido Comunista en particular, Camila Vallejo, que es su vocera de gobierno hoy en día, ¿se acuerdan cuando era presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile por allá por el 2012-2013 y dijo que ellos no descartaban la vía armada? No, pues. Y 2012, 13, Estamos por ahí. hablando hace 2011 más de Boric, 10 años. entonces tenéis que conjugar. Y después Telier salió a respaldarla. Pero la que tira la cuña es Camila Vallejo. Nosotros, de los militantes del Partido Comunista, no descartamos la vía armada. Lo dijo. Gustavo. Entonces, cuando a mí me quieren hacer tapar el sol con un dedo de que estos muchachos del Frente Amplio son bancas palomas, No, claro. pacifistas de tomo y lomo, no. Sí. Son unos chantas violentistas hipócritas. Y que les gustan mucho las monedas. Dígame una cosa, ¿cuándo van a refundar Carabineros, Gustavo? ¿Cuándo van a refundar Carabineros? Mira, ahí le voy a hacer un comentario porque tengo familia de Carabineros. ¿Pero cuándo lo refundan? Déjame terminar. Una de las cosas que genera mayor vulneración. Una de las cosas que genera mayor vulneración. Muchacho, que termine. A ver. Si usted conociera Carabineros, usted se daría cuenta que los Carabineros de Chile, no los oficiales, en general son objeto de una serie de abusos en cuanto a sus jornadas laborales extensas, a veces sin derecho a descansar. Y en otras oportunidades, aquellos carabineros que se oponen al uso de la violencia en contra de personas detenidas, muchas veces son dados de baja o son castigados. Por supuesto, a eso me estoy refiriendo. Y lo que quiero manifestar es lo siguiente. Sí. Uno de los problemas que tiene Carabinero es el carácter jerárquico y militar de la institución. ¿Y qué van a hacer? Si fuera de carácter civil, se aplicarían otro tipo de normas ¿Qué van a hacer? que permitiría justamente generar a todos los carabineros que andan con jornadas extremas Cuando los refundas. y largas en la calle, que tuvieran la posibilidad, como tiene cualquier trabajador de este país que cumple un rol o una función. Era mentira que los iban a refundar sí o no. ¿Los van a refundar sí o no? Si la pregunta es bien clara. Yo creo que la refundación no es el tema. Muchachos, a ver. No es el tema. Era mentira, Pablo. Si son los mentirosos. Puede ser. Están dando el pase a Evelyn Matei, por ejemplo, para que lo refunde en unos 2 o 3 años más. Están construyendo. Gonzalo. A ver. Abuelo. Muchachos, a ver. Pero, muchachos, esto parece una boat. A ver, están todos gritando, están todos hablando. A ver. Este es un cabaret, una boat, llámelo como usted quiera. A ver, muchachos, necesito que se entiendan porque la gente en la casa los quiere escuchar. Yo quiero contrapuntarle, mire, lo que está haciendo Gustavo, lo mismo que hizo Altamirano, tratar de meter una cuña entre oficiales y suboficiales, en la marinería, como llamaba Altamirano. Señor. Le fue mal con eso, porque el cuerpo carabinero. ¿Sabe por qué lo sé? Déjeme terminar. ¿Sabe por qué lo sé? Déjeme terminar. ¿Sabe lo peor? Es que los hijos de los suboficiales, los hijos de los suboficiales, por culpa de sus compañeros y compañeras y compañeres, tenían bullying en los colegios, tenían que entrar disfrazados a la comisaría porque todos los delincuentes sentían con la propiedad de insultarlos gracias a que su gobierno maltrató a todo el cuerpo de carabineros. Y ustedes dijeron que no iban a refundar, así que no me venga ahora con esto de que los suboficiales acá y los oficiales acá. No, señor. Ustedes lo dejaron mono sin cabeza. Arrancamos con Mario Marcel, señores y señores. Póngame la graf número 5. Quiero decir algo antes, que con honor a la verdad y la nobleza obliga. Él en la mañana de hoy explica y pide disculpas, pero que digamos las cosas acá. El señor Marcel pide disculpas y dice que cometió un error. Y yo creo que... pero ¿podemos hacer el tema y después usted...? Sí, no, pero es para que lo analicemos. Ya, sí, lo analizamos. Ya, ahí está. Mario Marcel, ahí está la graf. Dice, Marcel acusa falta de financiamiento de la PGU el 2022 y Piñerismo sale a refutar al ministro. ¿Tiene otra más o no? A ver, ponga otra más. A ver. Ahí está. ¿Está seguro que esta de Cruzcoque? Sí. A ver, Luciano Cruzcoque. Evópoli ha declinado... estas son coletazos que tuvo las declaraciones del ministro el día sábado. Evópoli ha declinado reunión de hoy con el ministro Marcel por considerar imprudente su declaración de ayer, del domingo. Diálogo debe sostenerse en hechos y señalar que PGU no estaría financiada. No solo atenta contra el principio de buena fe, sino que agravia al Congreso. Aparte de eso, Marcel en Mesa Central dijo esto. Póngale play. Y significa un riesgo para el país a mí me parece, de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos,
sin un mayor esfuerzo tributario y para algunos incluso sin una nueva constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y creo que me parecería trágico. Ya, ahí están las declaraciones de Mario Marcel. Quiero agradecer también a la gente de Canal 13, a Mesa Central, que gentilmente nos prestan sus imágenes para usarlas sin filtro. Alan Parte, ¿qué le parece estas declaraciones? Está casi diciendo que si esto no se aprueba, menos estaríamos frente a un estallido 2.0. Yo me pregunto si a lo mejor el ministro Mario Marcel anda un poco distraído, enamorado, vaya a saber uno en qué anda, o si Paredes le dio mal la minuta, una vez más, porque Paredes parece que también anda, pero no enamorado precisamente. Yo quiero decirle al ministro Marcel que él cometió un error gravísimo que tiene que ver con un elemento de la fe pública y que al Congreso Nacional no se lo trata de esa manera tan fácilmente. La PGU y la Sala Cúpula Universal son leyes permanentes de la República que son aprobadas, señora. Constitucionalmente una norma no puede ser aprobada sin financiamiento. Claro. Si uno quiere agregarle cosas a esa norma después, bueno, ahí habrá que ver cómo uno consigue ese financiamiento. Pero venir a decir que la PGU está desfinanciada es faltar a la verdad. El propio Mario Marcel debería conocer los informes financieros que se presentaron al proyecto. El informe financiero número 163 del 2021, el número 12 del 2022, de la misma DIPRE. Claro, él no era en ese momento ministro de Hacienda, pero están reflejados en el proyecto de la PGU. Entonces me parece vergonzoso que un ministro de Hacienda, que se supone a quien yo tengo en alta estima, que creo que es una persona que de verdad ha hecho la pega y es el adulto responsable frente a tanta irresponsabilidad, haga esto. Pero me parece mucho más irresponsable la segunda afirmación. ¿Y por qué? Porque una de las razones que tiene el estallido social, que pueden ser muchas, y que tienen que ver con los abusos, y que aquí lo hemos analizado muchas veces, tiene que ver también con la falta de crecimiento. Con la falta de crecimiento que ha generado y que generó en su momento una tremenda falta de expectativa respecto a nuestra economía. Nuestra economía inercialmente creció en la última década un 2%, la década anterior un 8,3%, y antes de eso crecía al 34%, en décadas, estoy hablando en las décadas. Solamente en la década del 2004 al 2014 teníamos un crecimiento de aproximadamente el 6%, que era lo que crecíamos a principios de los 90 en un año. Entonces, si hay algo que demuestra es que esa tendencia inercial hacia la baja, donde Chile va a crecer incluso menos de lo que crecen los países de la OCDE, los países de Latinoamérica, lo que crece Paraguay este año, 5,7%. Entonces, creo que el ministro Marcel, en vez de estar enfocado en aquello que puede producir una revuelta social, creo que debería estar en aquello que va a solucionar los problemas de una revuelta social. Lo que hoy día puede provocar una revuelta social son los problemas de la crisis de seguridad que tenemos, el problema que tenemos respecto a la crisis de la ISAPRE, que puede terminar, que yo no veo al gobierno tratando de resolverlo, que puede terminar en un sobrecupo brutal de 3 millones de personas sobre el sistema de salud público, que ya está colapsado, como bien señalaba el diputado. Tenemos una ocupación del 86% de las camas en este momento. Y no veo al ministro Marcel en eso. Y esos son los temas que sí votan a los gobiernos, ministro Marcel. Entonces preocúpese de eso, porque de verdad estas amenazas creo que no le hacen bien al país, viniendo de una persona seria como usted. Yo lo llamo a la responsabilidad, usted es un tipo responsable, yo no necesito hacerle llamado a ninguna cosa, porque de verdad creo que usted anda distraído y se tiene que empezar a concentrar, o se le están pegando las mañas de este gobierno. A ver, Gustavo Lorca. Bueno, lo primero, no puedo dejar pasar lo que acaba de decir Alan Parte, nuevamente miente respecto de lo que está señalando. Le quiero solo recordar el informe no sé qué es Jimena Rincón en su partido, parece que es presidenta de su partido. Bueno, cuando se votó la ley de presupuesto respecto de la PGU, hay 3 informes bien interesantes, uno de Jimena Rincón, otro de Ricardo Lagos Weber y otro de Carlos Montes, que justamente ponían acento y hacían la observación respecto de la PGU en el sentido de que no tenía asegurado un financiamiento permanente. Tenía asegurado un financiamiento temporal. Ahora, lo otro que quiero indicarle además, que tal vez sería interesante que se leyera el informe del Consejo Fiscal del informe del Consejo Fiscal Autónomo, y que lean incluso el informe de la Rainvial. Mira, no son precisamente de izquierda, y solo quiero terminar con esto.
Hay que tener un poquito de seriedad en el sentido de que efectivamente era un fenómeno reconocido. Efectivamente, las exenciones que se hicieron respecto de ciertos beneficios financiaban una parte de la PGU, pero no financiaban de manera permanente este gasto. Y en ese sentido, y eso es lo que el ministro Marcel ha señalado, evidentemente que hoy día entramos y estamos en un periodo de negociación respecto de la reforma de previsión social y del pacto tributario, y evidentemente lo que el ministro hace hoy día con las últimas declaraciones es simplemente bajar un poco el tono de la discusión. Pero la realidad y lo que dijo ayer era netamente descriptivo. Efectivamente, la PGU no tiene financiamiento permanente. A ver, en parte. Mira, yo no sé si Lorca no entiende o no escucha. La verdad es que da lo mismo, porque en cualquiera de los dos casos... Mira, Lorca, te voy a recomendar una cosa. Están rifando la entrada para el reality del Canal 11 de Chilevisión. Canal 11 en mi época. Ya te el inscribiste, Gran ya. Hermano. Yo creo que te deberías inscribir, porque de verdad para defender cosas... No sé si escuchaste mal o no entendiste, porque a veces tú no entiendes. No, yo creo que... Yo te voy a explicar. Mira, te voy a explicar, porque tú dijiste que yo mentía, entonces te vas a quedar callado porque yo te escuché. Tu nivel de agresividad y de falta de argumentación recurre siempre a la misma dialéctica. A ver, al empate termina usted. A ver. ¿Puedo terminar? Sí, por favor. Cuando se quede callado. Sí, dele. Lo que yo dije es que la PGU se encontraba financiada. Imposible sería que no estuviese financiada, porque aquí además citó a la Raín Vial, citó una serie de informes, un informe de Jimena Rincón que dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hace la típica falacia ad hominem este tipo. Cita un informe, pero no dice qué dice el informe, por supuesto, si es una cuestión obvia de Lorca, lo hace siempre. Pero miren, la PGU está financiada, Lorca, y te lo dije expresamente. Lo que pasa es que si uno le agrega a la PGU cosas después de que ha sido aprobada, evidentemente no tiene financiamiento. Lo dije en la introducción. Lo que pasa es que tú no escuchas. Es un problema de escuchar al del frente, trataste Lorca. mal al ministro Marcelo. No le agarré mal, es muy buena. Elizabeth, lo que pasa es que le agarro mal a quienes mienten. Muchachos, espérate. Muteamos un segundito los dos, quiero que hable Elizabeth, después el diputado y después Logan. Me toca porque como mi amigo dice siempre, dato mata relato, y esto es de centro, voy a tomar las palabras de Jimena Rincón este fin de semana en el lanzamiento del partido. No me voy a quedar callada, donde yo fui y muy orgullosa, y lo felicito también por un partido de centro. El financiamiento de la PGU está determinado en un informe en el Ministerio de Hacienda. Ustedes pueden buscarlo. El Ministerio de Hacienda dice: producto de las modificaciones introducidas en el debate parlamentario, la PGU tiene un costo del 0,98 del PIB y se financia de la siguiente manera. El 0,66% proviene de nuevos ingresos fiscales producto de eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias sumadas a nuevas modificaciones introducidas en la tramitación de la Comisión de Hacienda. Sí, por ejemplo, la tasa de impuesto único a las ganancias de capital del artículo 107 de la Ley del Impuesto a la Renta, la reducción transitoria por 2 años y posterior eliminación de crédito especial de las empresas constructoras en el IVA, la eliminación de los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas del DFL2 antes del 2011. Espérame. Afectación del IVA a todos los servicios, excepto salud, educación, transporte, y para todos los contribuyentes que emitan boletas honorarios. Usted profesional que antes tenía el beneficio de estar exento de impuestos por ser un trabajador, ahora tiene que pagar IVA. Tiene que pagar IVA y tiene que hacer facturación completa. Y ese precio se lo tiene que cargar al cliente, porque si no, y eso va para la PGU. Impuesto a la herencia para los seguros de vida, modificaciones al otorgamiento de patentes mineras, disminución del crédito por compra, suma y sigue el listado. Eso, y aclaremos algo, por favor, porque acá hay un tema, espérame, déjame terminar. Acá hay un tema esencial y determinado, espérame. Acá la discusión está en el aumento del pago de la PGU buscada por este gobierno a través de una promesa presidencial. Lo que no está financiado es la promesa. Diputado Venegas. Pero Lorca está buscando la Reina. A ver, diputado Venegas. Tratar de tranquilizar un poco el tema. Efectivamente, no se puede aprobar una ley que no esté, una ley de presupuesto que no esté debidamente financiada. Gasto permanente, ingreso. Gasto permanente. Pero ¿está financiado o no? Espérame, es que ¿estaba financiado? quiero llegar hacia eso. No podría existir una manera en que no fuera así. El tema es que de todas las exenciones que acaba de hablar, Elizabeth, esa exención... Él no me conoce. ¿Cómo ella? No, pues, papacito, que le voy a decir así. Exenciones. Bueno, lo que pasa es que muchas de esas exenciones se están prorrogando y se tuvieron que prorrogar. Y eso obedece a una cuestión práctica, concreta, y a mí me tocó muchas de esas resolverlas. Yo fui presidente de la Comisión de Recursos Hídricos. Por ejemplo, uno de los graves déficits que existe en este momento en Chile son el agua potable en los sectores rurales. Al pagarse IVA
por parte de las APR, lo que correspondía era que esas APR que no reciben plata y que tienen una tremenda sequía y que fueron considerados en esta ley de presupuesto, se tenía que prorrogar, y eso se prorrogó. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las manifestaciones y los pedimentos mineros de las patentes, pero de los pequeños mineros. Entonces, ojo con eso, porque efectivamente... Entonces usted está diciendo que con esta excepción esas partidas de ingreso todavía no están llegando. No están y por eso llegando, faltaría una parte. No solo no están llegando, sino que no van a llegar porque se prorrogó. Y entonces por eso que yo quiero poner un poco la pelota al suelo, Ya, porque esa es una parte de la PGU. Es que es una parte muy grande y que lamentablemente tenía incidencia en los sectores más pobres de este país, que iban a tener que pagar esos impuestos y que fueron considerados como una de las últimas leyes del presidente Piñera para poder solventar los gastos de la PGU. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no miento? Yo nunca miento. Yo estoy dando datos concretos porque yo he sido presidente de la comisión yo he estado ahí en la discusión y más aún, siendo presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, fui el que generó las condiciones para la prórroga del impuesto de este tema de los APR, así que no miento. Yo lo que quiero señalar en términos bien concretos, es que el ministro Marcel es un tremendo ministro. Cuidémoslo. Ayer yo leía, por ejemplo, a Fontaine en el Mercurio señalaba y alababa la política fiscal. Sí. Alababa, por ejemplo, la lógica en que se había dado la política monetaria del Banco Central. ¿Pero se equivocó ayer o no, Marcel? No creo que se haya equivocado tanto, estimado Gabriel. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente no están ingresando esos recursos porque esas leyes se prorrogaron. Y faltan esos recursos. Y por eso que la norma no está financiada, diputado. Mira, Gabriel, la gente en los hospitales tiene que estar sentada 2 o 3 días con eso. Eso lo sé. Es por eso. No, si eso lo sé, si no me lo cuenta a mí. Se requiere dinero. Y esos dineros hoy día no se están pagando porque se han prorrogado. Logan y Pancho. Pero parece pelea curado. Parece pelea curado. ¿Por qué? No, pero ¿sabe por qué? Porque estamos hablando... A ver, señor, si alguien dice algo y después ese mismo alguien sale a pedir disculpas porque reconoce el error, ¿quiénes somos nosotros para justificar si la misma persona, el mismo ministro dijo me equivoqué? ¿Para qué? ¿Por qué con el eufemismo de tratar de mostrar algo? Si el mismo, ¿por qué? No, y porque es un tremendo hombre, si yo no estoy diciendo. Y ¿sabe por qué lo hizo además? Porque además de ser una tremenda persona, es un tipo muy técnico. Si mira, el informe de la DIPRES hablaba de un pero hablaba de un cuadro de eliminación de exenciones tributarias. Y él lo presenta ante el Parlamento, lo presenta y dice, mira, vamos a sacar de acá. ¿Quién es el encargado de hacer de hacer cumplir ese cuadro de exenciones? El ministro de Hacienda. Por tanto, él no podría decir que estaba no financiado porque se pega un balazo en el pie, si él lo sabe. Habló de más, se le soltó la cadena y después pidió disculpas. ¿Y por qué está ahí? Entonces, si él pide disculpas porque reconoce el error, ¿quiénes somos nosotros para seguir echándole leña al fuego? Pancho, el ministro habló sobre que faltaba dinero para la PGU, pero también dijo que si no lográbamos hacer este pacto tributario, recaudar lo que se necesita, íbamos a hacer vista gorda de lo que pasó, hace 2 años atrás, tenía otro estallido social y se podía venir otro estallido. ¿Ahí también se equivocó más o no? Voy en la misma línea que mi colega. Efectivamente, cuando uno escucha hablar a Mario Marcel, uno sentía que estaba hablando con un técnico con una trayectoria y un currículum bastante bueno. No estamos hablando de cualquier economista en Chile, estamos hablando de uno que trabajó en varios gobiernos de la Concertación, que fue parte del aparato estatal los últimos 30 años, que venía del Banco Interamericano del Desarrollo, que fue presidente del Banco Central, que en su momento se le para a estos cabros chicos del Frente Amplio en la misma Cámara de Diputados y le dice a Gael, Diego Ibáñez, Gonzalo Vinter, los retiros generan inflación, yo se lo estoy diciendo, se lo paga la gente más pobre. Los cabros chicos no entendieron, insistieron con los retiros, 3 retiros, 50.000 millones, porque sí me gusta el dato, 50.000 millones de dólares a la economía, se recalentó, ¿quién lo termina pagando? Los más pobres, se los dijeron. Uno esperaba de Marcel ese estándar. Marcel se equivocó el fin de semana, sí, se equivocó, y lo reconoce. Sí, esa es la gran diferencia. Porque cuando Camila Vallejo miente con el tema de los indultos, se queda callado. Cuando Fernando Arauz miente, se queda callado. Cuando Gabriel Boric miente, se queda callado. Entonces, yo entiendo que estos muchachos sientan que el pacto tributario, porque en los últimos 13 años hemos tenido 9 reformas tributarias. ¿Ya? 13 años, 9 reformas tributarias. Yo entiendo que estos muchachos piensan que la reforma tributaria o el pacto tributario, como le llaman hoy en día, porque le quieren cambiar el nombre, porque saben que no están los votos, no es la receta mágica para todo. Y eso es una mentira. Cuando yo escucho al presidente de la República en la cuenta pública el 1 de junio señalando que hay que condonar la deuda del CAE, ¿cuánta plata es? 7.000 millones. 9.000 millones de dólares, eso representa 3 puntos porcentuales del PIB, ¿cierto? Después que había que pagar la deuda histórica a los profesores, ¿cuánto representa eso en plata? 12.000, 4 puntos porcentuales del PIB.
Después nos habla de la sala común universal, que también requiere financiamiento. Después nos dice que hay que aumentar la PGU de 207.000 que está en la actualidad a 250.000 pesos, que ahí está el error de Marcel, se confunde con las promesas de su alumno Gabriel Boric respecto de lo que ya es una reforma aprobada en el Congreso. Entonces, son mentiras reiterativas cuando nos dicen que se va a ampliar, que este gobierno va a construir 260.000 viviendas. Y recién han entregado como 30.000 en el proceso anterior. Chuta, ¿de dónde sacan la plata? Entonces, y que venían del gobierno entero, 60.000. Entonces, lo que uno ve constantemente por los muchachos del Frente Amplio es que se dedican a mentir públicamente y nadie les pasa la cuenta, nadie les dice que eso está mal. Y ya cuando es Mario Marcel el que cae en estas mismas mentiras, uno dice, chuta, acá está pasando algo grave porque quizás se está contagiando el infantilismo que representan hoy día los muchachos del Frente Amplio. Pero la declaración más grave de Marcel no es esa. Entonces usted dice que es una mentira, no un error. No es una mentira. De plano es una mentira. Es una mentira y hay que decirlo con todas sus letras. Que pida disculpas muy bien. Sí. Porque cuando uno se equivoca, uno pide disculpas. Yo cuando me he agarrado con Gustavo Lorca acá, una vez le dije chanta, al día siguiente le pide disculpas. Porque es lo que corresponde, pues, amigo, ¿cierto? Cuando uno sale madre, uno tiene que pedir disculpas. No hace lo mismo con uno. No, pero uno sí. Y uno tiene que marcar la pauta. El problema de las declaraciones de Mario Marcel del día anterior son que solapadamente mete una amenaza respecto a un posible estallido 2.0 en el caso de no aprobarse la reforma tributaria. Entonces, Mario Marcel, con todo el cariño del mundo, y también le decimos a usted, presidente de la República, Gabriel Boric, cuando ustedes hacen depender constantemente su plan de gobierno de circunstancias que no están en sus manos, ¿para qué cresta se presentaron para gobernar? Porque primero nos dijeron que se tenía que aprobar la reforma constitucional, la nueva constitución, el día 4 de septiembre. Perdieron, tuvieron 6 meses haciendo campaña. Desplegaditos en terreno, desplegaditos, subsecretarios, seremi. El gobierno 6 meses imprimiendo 1 millón de ejemplares. Las constituciones que imprimieron, ¿se acuerda? Y ahora nos dicen que eran 800.000, 900.000, que aparte las tiran en dos tiradas más encima, para saltarse la Contraloría, es brutal. Y después nos dicen que su proyecto depende de la aprobación de la reforma tributaria. Queréis condonar el CAE, queréis pagar la deuda histórica a los profesores, queréis aumentar la PGU, queréis tener sala común universal, queréis aumentar la construcción de viviendas, queréis mejorar la salud pública, queréis mejorar la educación, queréis realizar una modificación a la reforma de pensiones, loco, en serio, de verdad. Córtenla. A ver, Fabián. Dejen de mentirle a la Fabián Puelma, ¿usted quiere decir algo? No, que yo no comparto esta alabanza y este enorme elogio que tiene el ministro Marcel por parte de transversalmente de todos los panelistas. Yo creo que Marcel efectivamente se encuadra dentro de una continuidad de una política que ha sido histórica de parte de la Concertación y que lo metieron directamente al gobierno de Boric para, por ejemplo, dar tranquilidad. Seguir, no solamente dar tranquilidad, sino que decir que sí a gran parte de las exigencias del gran empresariado en Chile. Respetar a rajatabla el ajuste fiscal, enorme ajuste fiscal que hizo el gobierno de Piñera, darle un portazo a cualquier retiro de fondo de pensiones y en el fondo hacer pagar, porque esto es lo que está detrás, hacer pagar los costos de la crisis económica y la inflación a las familias trabajadoras, ajustando el consumo popular. Esa es la fórmula mágica que tenía el ministro Marcel. ¿Qué porcentaje en Chile paga impuesto a la renta? No, de verdad. Pero no, déjame impuesto a la renta? Ajustar el bolsillo popular y el consumo popular, que es lo que justamente varios incluso panelistas de la derecha han venido acá a decir, bueno, ahora estamos con los peores índices de consumo, bajó el consumo en los supermercados, en el retail. Bueno, eso ha sido por una política restrictiva en términos económicos que ha hecho pasar la crisis, los costos de la crisis a las familias trabajadoras. Entonces, lo que sí es clarísimo, y acá Pancho Rego se sinceró abiertamente, dijo demandas sociales, históricas, como el tema de la condenación al CAE, como la deuda histórica, como mayor financiamiento, una inyección de financiamiento realmente robusta a la educación pública, que es lo que se necesita, toda esa plata no está. Y resulta que el ministro y el gobierno está incluso renunciando a cobrar el impuesto al patrimonio en las grandes fortunas en Chile. O sea, yo creo que la pregunta sigue abierta. Si no se toca a las grandes familias, a las grandes empresas que tienen la plata en Chile, si no se toca con mayor impuesto o incluso con políticas así, no se van a cumplir las demandas, por ejemplo, del movimiento estudiantil, del movimiento de te quiero hacer una pregunta, pero tú, por ejemplo, pero muchacho, a ver. El gobierno renunció al impuesto a los super ricos, algo que incluso está en su propio programa. Y ahora defienden como una responsabilidad. Usted está en la línea de lo que dice el ministro Marcel, de que si esto no se consigue los recursos, estamos posiblemente frente a un 2.0, un estallido. Yo lo he dicho, no, yo no estoy en esa línea. Yo, es más, en este mismo panel he planteado que toda esta cuestión de dejar sujeta las demandas históricas de los movimientos sociales, por ejemplo, a una negociación con la derecha, me parece que es un chantaje. Y ese chantaje no se puede aceptar. Y por eso nuestro llamado siempre ha sido consecuente en este punto. Arturo, en serio, yo creo que no estamos en una conversación
De curado. Porque ¿Está curado, el señor ministro ha reconocido. Está curado, está con la caña. No, cafecito. Después del Día del Padre. Claro, ¿verdad? No, solo agüita. Oye, hablando en serio, yo creo que el ministro ya reconoció su error. Ustedes están tratando de defender lo indefendible. Lo terrible es que la gente, la ciudadanía, la persona de pie, lo que lee es que le mienten. Están mintiendo. Eso es lo que lee. De nuevo. Lo que lee es eso. Y también lee que la están amenazando con violencia, con un nuevo estallido social. El estallido social fue preparado. Ustedes lo saben, Ucamau, la Florencia Lago en Venezuela y tantas otras personas que para qué recordar, ¿para qué le vamos a hacer recordar? ¿Cierto? Fue preparado por el K-pop en Corea. No. Y por los inmigrantes venezolanos que venían a hacer el estallido. Tú que trabajas en prensa debes saber que dejaron todo eso a cargo de un data, inteligencia artificial, y ellos sacan generalidades. Pero si hubieran escarbado un poquito más, si hubiera habido realmente inteligencia, hubiéramos sorprendido a las personas que están ya fuera de Chile, las personas que quemaron el metro. Y ustedes los de izquierda lo que han dicho es que fueron los pacos, ustedes lo que han dicho que fueron los carabineros los que quemaron el metro. Y nadie de ustedes se ha hecho cargo de esos dichos. Y eso hizo que la ciudadanía se fuera contra carabineros y ahora nosotros tenemos un problema grave de violencia y de delincuencia. ¿Y eso por qué? Porque le quitamos el poder a carabineros. Y ahora lo necesitamos más que nunca. Es el problema que ustedes nos metieron en este cuento. Y ahora nos amenazan con un nuevo estallido social. ¿Cómo la gente de la calle, pero cuando te dicen, si no se aprueba la reforma tributaria, no es justo que se señale eso, y no es justo que se señale eso y menos del ministro Marcel. Lo único que constata el ministro Marcel, lo único que está constatando el ministro Marcel es un problema de desigualdad y de demanda social tremenda que no se está satisfaciendo en Chile. Y el que no quiera escuchar aquello es que simplemente está barriendo la mugre y la está dejando bajo la alfombra. Es que yo estoy defendiendo la responsabilidad de Mario Marcel. ¿Sabes por qué o no? Porque Marcel sería incapaz, y yo también sería incapaz, de amenazar con estallido social. No es justo que se señale aquello. Lo único que él constata es que la gente lo está pasando mal, y si nosotros no solucionamos esos problemas, no porque sea comandado por nadie, sino que porque va a haber un descontento generalizado, la gente va a salir. Y puede salir por la izquierda, o puede salir por la derecha, o puede salir por la delincuencia, por cualquier lado, porque existe un problema. Y si nos seguimos haciendo los locos respecto a ese tema, no lo vamos a solucionar. Eso es lo que está hablando Arturo. El ministro Marcel dice que el asunto es la reforma tributaria y le pasa la pelota ahí. Y si no se aprueba la reforma tributaria, usted mismo sabe, señor diputado, que no tiene la mayoría del Congreso, es casi imposible que se apruebe una reforma si no se conversa, si no se hace un gobierno de unidad. Ya, Pasita, saludamos nuestros auspiciadores. A ver, Elizabeth y Logan, ya. Porque agreguemos, y Arturo tiene mucha razón, la gente de a pie cree y siente que le mienten en la cara, por los datos, por la forma. Y yo quiero agregar dos cosas que quiero comentarle al diputado. Diputado, yo soy asesora legislativa. Don Nelson. Yo soy asesora legislativa. Y durante el año pasado nosotros oficiamos, a través de mi diputada, la señora Karen Medina, del Biobío, oficiamos a Desarrollo Social con el objeto de que nos demostraran y explicaran expresamente el desarrollo del algoritmo para el pago de la PGU. Resulta que se modificó el algoritmo, disminuyendo en una cantidad impresionante los que tenían beneficios al momento de la aprobación de la ley, y al momento de modificar ese algoritmo, el 10% que estaba en el 80% que tenía derecho a la PGU se quedó fuera de ella, afectando directamente a la tercera edad. Entonces usted me dice, chuta, es que ahora no hay plata, es que es el segundo fondo, es que, ¿por qué? Sí, no, el dato es muy malo. Logan, muy breve, por favor, muy breve. Muy breve, ahí a Fabián. Dos cosas. Fabián, mira, no es que le queramos hacer un chaleco ni pagarle la VIP al ministro Marcel, pero ¿sabéis qué? Necesitamos como país, hermano, algo en quien creer. Porque tenemos políticos, el sistema político que hoy día tenemos es bien precario. Y cuando encontramos a alguien que es una pequeña luz, al menos, no significa que sea perfecto, pero creo que hay que cuidar esas cosas. Y segundo, hay algo que dijo Fabián que no puede pasar piola. No se olviden que cuando nosotros hablamos en política y lo que quería la gente era mejor salud, pensiones, justicia. Educación. Eso es importante, o sea, no podemos estar condicionando esos derechos a hacer las plata, tenemos que buscarlo. Yo te entiendo, Nelson, cuando tú dices, ¿y con qué se paga? Pero no olvidemos que es el foco es la gente. No nos olvidemos nunca que la gente quiere mejores pensiones, mejor salud. Tenemos que buscar el cómo, pero pongámonos de acuerdo en eso, pero no olvidemos, no digamos, es que como no hay plata, entonces no.